Bueno, bienvenidos a La Hora Ciudadana, un programa donde ciudadanos como cualquier otro hacemos preguntas y conversamos con personalidades de distintos ámbitos que nosotros consideramos pueden enriquecer a la sociedad, ayudar a que la ciudadanía se vuelva un poquito más consciente y que nos logremos unir para mejorar la situación en la que se encuentra desafortunadamente nuestro país. Entonces, bueno, ahora nos vamos a presentar, comenzando hasta el otro extremo, y después presentamos a nuestra invitada de hoy, que por cierto es la primera mujer que viene a este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Porfirio Flores, ciudadano activo, y esperamos verlos más seguido. ¿Qué tal? Soy María Teresa Berganza. Antes presentaba la parte de psicoterapeuta, astróloga, todo esto. Hoy les quiero decir más que nada que soy mujer nacida en pueblo, que vive actualmente en pueblo, pero en el pueblo de adeveras. Mucho gusto. Mi nombre es Dunia, soy educadora de preescolares. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Emilio, soy economista, doy clases y bueno, ahora sí nuestro compañero va a dar la presentación de nuestra invitada de hoy. Tengo el honor de presentar a nuestra invitada de hoy, la primera mujer de nuestras entrevistas, María Elena Morera Mitre, activista en seguridad y justicia, conferencista nacional e internacional, columnista y líder de opinión. Tiene una vida muy activa, ha realizado más de 560 conferencias y talleres a nivel nacional e internacional. Ha impulsado y liderado diversas investigaciones y estudios en torno al desarrollo policial. 2009, actual presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común, AC. Entre 2016 y 2019 fungió como integrante de la Comisión de Selección que designó a los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. En 2019 fue galardonada con el Premio Nacional de Comunicación José Pérez Yergo en el rubro de defensa de las libertades y derechos ciudadanos. Entre 2014 y 2018 fue miembro del Comité Especial de Seguridad y Evaluación de la Estrategia Nacional Antisecuestro. Entre 2012 y 2014 participó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública como uno de los 5 miembros ciudadanos invitados. Entre 2011 y 2013 fue integrante del Consejo de la Junta de Gobierno de Províctima. Entre 2011 y 2012 fue parte del Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por la Sociedad Civil. Entre 2003 y 2009 presidió la organización México Unido contra la Delincuencia, AC. 2008 fundó el Observatorio Ciudadano por la Legalidad, Seguridad y Justicia, AC. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo de las siguientes instituciones: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, AC, Consejo Ejecutivo de Signos Vitales, Revista Alcaldes de México. No sé si quieres agregar algo más. No, nada. Muchas gracias por la presentación. Bienvenida. No, muchas gracias por invitarme a La Hora Ciudadana. Gracias a todos ustedes. Pues María Elena, empezamos con nuestras preguntas, que espero sean, ligeras en algunos casos, otras un poquito más incisivas. Yo te pregunto, entre la información que se publica acerca de lo que encontré, la frase que dice: quiero reconciliar a la sociedad con sus instituciones. ¿Desde cuándo surgió esta frase? ¿Cuándo la expresaste por primera vez? ¿Y cómo ha sido la trayectoria a este respecto? ¿Hay más logros que frustración? Mira, empezó desde hace muchos años. Yo creo que casi empezó cuando empecé yo. De hecho, yo soy dentista.
Me dediqué muchos años a atender solamente niños y luego, bueno, pues la vida me fue llevando por otros lugares hasta que llegué al tema de seguridad y justicia. Yo creo que la solución para México no está ni en los políticos solos ni en los ciudadanos solos. La solución para México está en instituciones que hagan valer el Estado de Derecho y en ciudadanos que exijamos que el Estado de Derecho nos signifique algo, ¿no? Porque pasamos la vida y pensamos que pues no pasa nada si alguien se roba algo, que no pasa nada si a alguien lo asaltan, y bueno, pues terminamos en la situación que estamos hoy en día, donde no pasa nada cuando a alguien lo matan, lo torturan, lo descuartizan, lo secuestran, lo desaparecen. Y pues sí debo de decir que entre todos los logros que he tenido a lo largo de mi carrera como activista, pues sí han sido desgraciadamente más las frustraciones. Cuando empecé, que hicimos la marcha del 2004, la Marcha Blanca, pues yo pensaba que estábamos en una situación muy grave, que de hecho pues sí era grave, había muchísimos secuestros, sin embargo nada como lo que hoy en día estamos viviendo. Y desde luego que tiene que ver con los malos políticos que ha tenido México, pero también tiene que ver con una ciudadanía que es muy endeble, ¿no? Donde apática, y mira, quizá no apática, se nos ha dormido la conciencia de tanto dolor. O sea, la gente no puede vivir viendo noticias de descuartizados y de calcinados, y que Teuchitlán no es un solo lugar, sino que hay muchos lugares de exterminio de personas en México, sin preferir cerrar los ojos y voltear a otro lado. Pero también creo que si no abrimos los ojos, no vamos a estar nunca mejor, vamos a ir cada día peor. Sí. Y bueno, comentábamos hace rato, ¿no? Esto que yo le llamo la punta de flecha, donde habemos personas que somos las que primero tomamos iniciativas y son a las que más nos va a doler romper estructuras, pero que estamos abriendo camino para que muchos más se sumen. Que parece, eso es muy bueno que nos comentes, ¿no? Se necesita esto, se necesita lo otro, porque eres alguien que ya lo tiene bien conocido, ya lo tiene probado, ¿no? Sí, mira, yo creo que necesitamos regresar a lo básico, ¿no? Necesitamos regresar a pensar que pues no podemos vivir en un país donde el Estado de Derecho no se respete, y lo básico está en la cultura cívica, ¿no? O sea, yo me acuerdo que pues a mí me enseñaban a respetar al otro, ¿no? A que si pasaba un adulto, por lo menos te detenías y le decías buenas tardes. Si veías un policía, lo saludabas. A mí me enseñaron que no se copia, ¿no? En la escuela. Entonces yo creo que hay cosas básicas que la cultura mexicana perdió en su esencia, y que simplemente con retomar lo básico, yo a veces pienso que solo con no permitir que los niños copien en la escuela, cambiaríamos muchas de las conductas que hoy tenemos y que pensamos que están bien, ¿no? Porque alguien copió en la escuela y pues luego salió la señora la ministra plagiaria, la Esquivel, ¿no? O sea, de un lado a otro, te pones a ver que hay cosas básicas que dejamos de hacer, que dejamos de formar a nuestros niños, ¿no? Y que yo creo que hay mil cosas que tenemos que hacer en este país, pero podríamos empezar, por lo menos los ciudadanos, regresando a lo que es básico. El respeto, ¿no? Sobre todo. Ok. Bueno, la otra pregunta, a lo mejor ya se está fuera de lugar, pero bueno, me llamó la atención que por ahí dices, ¿cómo opera la ley del impuesto sobre la renta para el fortalecimiento de la organización de la sociedad civil? Esto con tanto cambio igual ya es obsoleto. No, opera muy mal, porque hoy en día es mucho más complicado tener una organización civil en México de lo que era antes. Y si nos comparamos con otros países del mundo, por ejemplo, Estados Unidos tiene más de 2 millones de organizaciones civiles. Nosotros tenemos alrededor de 65,000 en el registro de organizaciones civiles. Claro que además de
eso tenemos colectivos, tenemos organizaciones de iglesias, etcétera. Pero el número de organizaciones civiles en México es bajísimo, ¿no? Y decimos, bueno, es que Estados Unidos es más desarrollado, ok, pero si nos comparamos, por ejemplo, con Chile, Chile por número de habitantes tiene muchísimo más organizaciones civiles que nosotros. Y es porque en México es muy complicado hacer una organización civil. En Estados Unidos tú mandas un mail y a los 2 días tú ya tienes tu organización civil formada. Aquí en México te tardas meses porque además la tienes que hacer ante notario, entonces te cuesta. La forma como tienes que llevar una organización civil desde el punto de vista contable es complicada, entonces terminas necesitando un contador, ¿no? Al que también le tienes que pagar. Luego no hay una cultura de donación, entonces cuando vas y tocas las puertas te dicen, híjole Marielena, qué bien lo estás haciendo, sigue haciendo lo que haces. ¡Ánimo! Oye, pero pues necesitamos recursos. No, hombre, ¿qué crees? No puedo, no. Sí. No puedo porque, mira, me da miedo, ¿no? Me da miedo porque el fisco en México nos está registrando a todos los que damos y los gobiernos hoy en día no quieren a las organizaciones civiles o porque tengo otros gastos o por la razón que tú quieras, ¿no? Pero después te volteas y ves que ese empresario pues se fue de vacaciones y igual gastó $100,000 en sus vacaciones, ¿no? Y está bien que se gasten todo lo que tengan ganado de buena manera, pero creo que el apoyar a las organizaciones civiles es básico porque nosotros hacemos el trabajo que no hace el gobierno. Exacto, qué bueno que lo digas así, a ver si así nos animan. A ver si así nos animamos a ser mejores donantes. Wow, y te decía, bueno, dada la alta corrupción de cualquiera de los partidos políticos actuales, ¿existe por tu parte alguna estrategia para activar con más fuerza a la ciudadanía? Para que sea quien asuma el poder, que eso es lo que estamos predicando ahora. Mira, yo creo que definitivamente tienen que llegar nuevos actores políticos, porque los partidos tradicionales están completamente desgastados y si bien sigue habiendo gente buena ahí, pero como siempre predominan los arroces negros. Entonces, entre los ciudadanos también hay gente buena, pero también hay gente que si la metes directo a la política, puede ser que no resulte al final tan buena. Y les voy a decir por qué. Porque la gente se tiene que preparar para asumir un puesto de poder. Si no es así, se para en el ladrillo y se tambalea, ¿no? Y a nosotros nos ha pasado que hemos, en las organizaciones en las que he participado, que metemos a personas que eran buenísimas como voluntarios y al ponerlos en un puesto de poder se tambalean. Exacto. ¿No? Entonces, no necesariamente solo que lleguen nuevos ciudadanos, sino que lleguen ciudadanos que estén preparados para los puestos que van a asumir. Y eso es todo un proceso que han dejado de hacer los partidos políticos, porque los partidos, sobre todo el PAN, tenía un proceso muy interesante en donde iban preparando cuadros y lo dejaron de hacer. Creo que hoy el único que prepara cuadros es Movimiento Ciudadano y tiene buenos cuadros de jóvenes, pero no es a los que les dan oportunidades, ¿no? Entonces, sigue siendo algo parecido, pero sí creo que también tenemos que tener cuidado en pensar que solo porque llegue un ciudadano va a ser un mejor gobierno, ¿no? Porque no siempre sucede así. Les voy a contar una anécdota familiar. Un tío, que ya murió hace muchos años, tenía muchos amigos políticos y entonces sus amigos un día le dijeron, oye, qué mejor que tú seas presidente municipal. Bueno, se emocionó a su yerno que vendía cosas al gobierno municipal. Le dijo, desde este momento no puedes vender cosas al gobierno municipal porque es conflicto de interés. A los otros que tenían bares, adiós los bares, cerró los bares que no tenían permiso. Y así fue haciendo cosas y a los... ¿Qué les puedo decir? Yo creo que no duró ni un año. Bueno, antes de eso, en un periódico sacaron el presidente municipal, es una excelente persona, es súper honesto, pero es tonto. Porque claro, la corrupción se siguió pasando a los lados, solo que no pasaba a través de él. ¿No? Entonces, y era una gran persona, mi tío. Sin embargo, pues sí
A la hora de llegar a un puesto político tienes que estar preparado para poderlo llevar bien, ¿no? Si no, pues te ven la cara como a él o como a otras personas que llegan y se paran en el ladrillo y se marean. Entonces sí creo que es importante prepararse, no solamente pensar que porque va a llegar un ciudadano va a ser excelente. Que eso creo. Fíjate que bueno, ahorita que comentas eso, yo nací en Apan Hidalgo con un tío doctor, fue el que me trajo al mundo, y era un hombre muy bragado, ¿no? Muy de carácter. Lo nombran también presidente municipal, pero él sí les decía, y cuidado, ¿no? O sea, entonces ahí se estaba más canijo que le pasaran las cosas por la tranza por otro lado, porque era de estos que a lo mejor, a ver, se te dijo, se te está pidiendo, no obedeciste, ¿no? Al bote. Consecuencias, claro. Vas al bote. Oye, pero compadre, al bote, ¿no? Entonces, sí, como tú bien dices, se necesita que esta persona esté preparada, que tenga esta convicción, que tenga esta claridad de cómo funcionamos como humanos, que no va a ser nada más predicando, ¿no? Claro. Y bueno, que se quite este paternalismo también. Yo creo que hay mucho daño aquí en nuestra sociedad respecto a alguien más nos va a salvar. Claro, y alguien eso no más existe, nos va a hacer ¿no? la chamba. O sea, ya nos dimos cuenta que eso no va a llegar. Que por ahí no es, ¿no? Porque Bueno, nadie pues, nos va a hacer lo que nosotros no hagamos. no hagamos. Pues yo voy a retomar un poquito lo que decía Tere sobre, o más bien lo que tú comentaste sobre cómo aquí en México es difícil tener una asociación civil, y lo que hemos escuchado es que particularmente a raíz de que llegó Morena al gobierno, se castigó mucho a las fundaciones que ya existían y la creación de nuevas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, desde luego. Mira, México estaba mal, nunca tan mal como con López Obrador. O sea, eso no es que yo lo diga, es que así están los datos y así son los datos del mismo gobierno. Y definitivamente él llegó con la idea de que él era el Estado mexicano, ¿no? Entonces él no necesitaba que nadie más le ayudara en nada porque él iba a solucionar todo. Y al final rompió instituciones, no creó nada mejor de lo que deshizo, y además fustigó a las organizaciones civiles, les quitó los fondos. Bueno, para empezar, su primer decreto en 2019, a principios de 2019, fue en contra de las organizaciones civiles, diciendo que ya no había recursos para ellas en la Cámara de Diputados, cuando era un recurso por ley que daba la Cámara de Diputados, ¿no? Y fue su primera ilegalidad, quitar ese recurso, que alguien más se lo quedó, ¿no? Seguramente Morena. Desde ahí empezamos. Y sus huestes. Entonces, sí, definitivamente, nunca ha sido fácil tener organizaciones civiles en México, pero nunca tan difícil como con el gobierno de López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum. El tema de las donaciones creo que se ha vuelto más difícil ahora. No sé si siempre había sido la Secretaría de Gobernación, pero ahora para conseguir el estatus, digamos, de... Es muy complicado conseguir el estatus de donataria para las organizaciones civiles. Ya era complicado, se tardaban alrededor de 2 años en dártelo. Sin embargo, ahora han retirado muchísimas donatarias que tenían las organizaciones. No tengo ahorita el dato porque ni creo que lo estén dando a conocer, pero a varias organizaciones que yo conozco ya les quitaron la donataria. Terrible. Oye, fíjate que de junio pasado para acá, pues ha pasado una cantidad enorme de accidentes terribles para el país, ¿no? Y distintos actores han tratado de hacer algo. Digamos, la primera acción que se me ocurre es pues la gente que denunció el fraude que se cometió, ¿no? Que ya desde las irregularidades con las que comenzó el presidente, ¿no? La campaña que empezó años antes, la propaganda que estaba prohibida en las mañaneras, etcétera, 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 etcétera. Entonces hay gente que, bueno, desde el principio quiso ir con las pruebas que se han conseguido, las sábanas que se han recopilado de todo el país y todas las otras evidencias que se tienen,
declaraciones de gente que estaba en el INE, que habló de que se cayó el sistema. Yo lo viví, yo lo vi. En fin, una cantidad importantísima de evidencias que hay de un fraude. Esa es una de las cosas que la gente trató de... ¿A qué instancia internacional? Porque no hay instancias nacionales. La Fiscalía está en contra de la ciudadanía o está con el régimen. Entonces, la única posibilidad que tenemos los ciudadanos parece ser que son los organismos internacionales. Y lo que no hemos visto... Y te estoy hablando, digo, ese fue un ejemplo, pero después tienes el tema de la sobrerepresentación. También gente que quiso ir a organismos internacionales, el tema del Poder Judicial, gente que ha querido ir a organismos internacionales, muchísimos, pero no se ha visto el apoyo filántropo para esos ciudadanos que han estado buscando a los organismos internacionales. Hemos visto que no les dan dinero, tienen que usar, los que pueden lo logran, tienen que usar sus propios recursos. Entonces es un rollo con eso, ¿no? Pues sí es un rollo. A ver, para ir a una instancia internacional primero tienes que haber pasado por las instancias nacionales, ¿no? Y el problema aquí es que es muy complicado terminar de pasar por las instancias nacionales cuando te están cerrando las puertas en todos lados. Por supuesto, sí hay mecanismos para lograrlo, pero otra vez se necesita el dinero de los privados que les interese hacerlo, porque además fíjate que pasa algo muy curioso entre las cúpulas empresariales, ¿no? Ellos se acomodan a todos los gobiernos. ¿No? Entonces, a lo largo de los años, y luego he platicado con empresarios muy fuertes y me dicen, pues mira, cada 6 años nos volvemos a acomodar y siempre es lo mismo. Y entonces yo les he explicado, es que no es lo mismo. O sea, sí es verdad que cada 6 años se acomodaban y bien o mal el país caminaba 3 pasos para adelante y 1 para atrás, o 3 para adelante y 2 para atrás, pero allí íbamos caminando. Sin embargo, ahorita el tema, el deterioro es mucho más profundo porque se han juntado varias cosas, ¿no? Uno es el tema de la militarización, que los militares ya tienen el control terrestre, aéreo y marítimo del país, tan. Luego, todos los recursos además económicos que se les han dado, pero además de eso, bueno, el Poder Ejecutivo tiene el control del Legislativo y ahora del Judicial. Entonces, la situación no es ni cercanamente igual a cualquier otro momento que haya vivido México, pero como a los empresarios les sigue yendo bien, ellos no alcanzan a ver que hay un deterioro interno mucho más fuerte. Y creo que es lo mismo que le pasa a los ciudadanos. O sea, mientras los ciudadanos están recibiendo dinero, ¿no? Que podemos pensar, es que no les dan nada y por nada están vendiendo. No, es que es muchísimo. Porque si toda tu familia tiene un ingreso de 10,000 pesos mensuales y el gobierno le está dando ahora a la abuelita porque es abuelita, al abuelito porque es abuelito, a la madre soltera porque es madre soltera, al niño porque no estudia, al otro porque no trabaja, bueno, pues entonces tu sueldo por lo menos se multiplicó por 2. ¿No? Entonces no es menor la cantidad de dinero que le están dando. Entonces yo creo que ahora puede ser que con la recesión que está provocando Trump, pues sí lleguemos a un momento en que ya no haya dinero para darles, y entonces la gente sí reaccione y los empresarios reaccionen porque ya no tengan los negocios que tienen hoy en día. Pero mientras el bolsillo no duela, es muy difícil que la gente reaccione y que la gente done. Entonces sí es un tema de ir a platicar con los empresarios y hacerlos ver, ¿no? Que no es tan sencillo como ellos lo ven, ¿no? Y que las cosas son mucho más graves que como ellos las ven. Me llamaba la atención el otro día que uno me decía, es que María Elena, ¿por qué estás tan preocupada por el tema del Poder Judicial? Nosotros siempre hemos comprado a los jueces. Digo, bueno, pues que te refieres a nosotros como 3 o 5 o 10 empresarios, pero el resto de la gente no tiene dinero para estar comprando jueces, ¿no? Pero entonces sí es una labor, pues sí, de educación,
a todos los niveles que tenemos que hacer, y además que creo que también tenemos que ser críticos con nosotros si nos hemos equivocado en la forma como hemos dado a conocer las cifras y como hemos dado a conocer todo lo que hemos encontrado, porque a la gente no le está haciendo clic con su vida diaria. Bueno, yo siento que hay dos factores ahí importantes, y uno es el que tú dices, pareciera haber una miopía diagonal, ignorancia muy grande de la gente que está, de los empresarios, que creen que esto es otro sexenio más y no se están dando cuenta de que están siguiendo el librillo del Foro de Sao Paulo y que quieren que esto se vuelva en Venezuela. Y una empresa no va a sobrevivir en Venezuela. Entonces yo siento que están realmente miopes, y por el otro lado pareciera ser que también tienen miedo de ayudar a contrariar a este gobierno, ¿no? Porque pues este gobierno se ha encargado de usar el SAT y la UIF y todo. Entonces pareciera que son esas dos cosas, y es una lástima porque se tienen que poner las pilas y hallar formas, voy a decir, creativas de apoyar sin que el gobierno se entere. Porque el gobierno sí, claro que va a haber represalias contra los empresarios que hagan algo, ¿no? Pero entonces ellos tienen que ponerse las pilas y ver de qué forma logran apoyar a la ciudadanía sin que el gobierno se entere de que está ese apoyo, ¿no? Sí, además que sí hay formas legales, ¿no?, de apoyar a la ciudadanía. Y también por otro lado, pues yo pienso, si nosotros los activistas estamos poniendo la cara y nos estamos arriesgando, bueno, pues también ellos que arriesguen un poquito, ¿no? Un día con un empresario me pasó que me dijo: María Elena, muero de ganas por ayudarte, por supuesto te voy a ayudar y te voy a dar tanto dinero en efectivo. Y le dije: es que yo no puedo recibir dinero en efectivo porque van a creer que estoy lavando dinero. Me dijo: no, claro que no, tú me acompañas al banco y vas a ver cómo lo voy a sacar de mi cuenta. No, pues sí, pero eso yo no le puedo decir al SAT, fíjate que acompaña al empresario, ¿no? Entonces yo creo que pues ellos también se deberían de arriesgar un poco. Si no quieren arriesgarse, también hay formas de hacerlo de manera legal. Simplemente pues no hacerlo por donataria, que sea dinero que pague impuestos. No, hay otras formas. La cosa es que creo que el primer paso es que comprendan que el momento no es como cada 6 años, ¿no? Que ya es un segundo sexenio con una meta muy clara, muy definida de volvernos un país autoritario. Y justo, mira, tocando el tema, hay una película que acaba de ser premiada que se llama Aún estoy aquí, brasileña, y toca el tema de la dictadura en Brasil. Y en este caso la familia va a una heladería y vive su vida normal, ve pasar los soldados y piensa que no va a pasar nada hasta que les toca, porque se llevan al papá. Entonces al final de la película, no estoy diciendo nada adelantado, ellos regresan a esa heladería sin el papá y ven cómo el entorno de cada familia sigue igual, solamente el de ellos cambió. ¿Qué tanto hemos sido y somos una sociedad egoísta, individualista, que realmente mientras no me afecte, no me importa y no me meto? Yo sí creo, por supuesto, que somos una sociedad individualista. También creo que hay gente en México que no tiene posibilidades de ser de otra manera. Porque si tú gastas 3 horas de tu tiempo en ir a trabajar y luego 3 horas en regresar a tu casa, pues no tienes tiempo de estar haciendo otras cosas, ¿no? O sea, con trabajos vives, ¿no? Y con trabajos puedes llegar con una sonrisa a tu casa. Entonces yo creo que en una sociedad tan desigual, hay mucha gente que no tiene esa posibilidad de ver más allá. Pero dentro de los que sí tenemos esa posibilidad, no lo estamos haciendo. Exacto. Y me parece que eso es gravísimo, porque habemos también muchos que tenemos la posibilidad de hacer algo por el otro y sin embargo preferimos cerrar los ojos y no hacerlo. Y como tú dices, va a llegar un día en que sí nos va a suceder, ¿no? No, sobre todo, por ejemplo, en el tema de los desaparecidos, la gente sigue con esta idea que solamente desaparecen a los malos. Pues no es cierto, desaparecen a todos, y a mucha gente que han metido al crimen organizado ha sido de manera forzosa, y hasta que no les rompen la conciencia,
y luego ya pues son parte de los criminales, pero empezaron ¿no? Exactamente un trabajo digno. Entonces ellos no empezaron así, entonces sí nos puede tocar y le puede tocar a cualquier persona, pero siempre queremos que pues eso no nos va a suceder hasta que eso sucede, ¿no? Eso pasa allá, eso es lejano a mí, inclusive en zonas, por ejemplo, como donde se vive muchísima violencia, por ejemplo en Culiacán, pues sigue habiendo mucha gente que bueno, había hasta antes de los últimos 6 meses de violencia, que decía, aquí nos cuida el Mayo y el Chapo, ¿no? Aquí nunca nos va a pasar nada. Hasta que pues pasó, porque vivían una Pax Narca, y así viven varios estados de la República. Y entonces lo que yo a veces creo que sucede es que cuando no sucede en la Ciudad de México parecía que no sucede, pero está sucediendo. Justo en eso vamos, ¿no? Mira, Ciudad de México era 4º o 5º lugar de desapariciones, ya somos primer lugar en desapariciones. El Colmex en febrero del año pasado presentó un informe que duele. Por mes se habla de que en la Ciudad de México desaparecen 1,000 personas aproximadamente, hablando de los que se denuncian. Se habla de más. ¿Es una cifra real o no se aproxima a la realidad? ¿Tú qué opinas de ello? Mira, yo lo que creo que está sucediendo en la Ciudad de México, y ya lleva varios años, es que están moviendo las cifras, ¿no? Y eso también sucede en varios estados de la República. Nosotros hemos descubierto que desde 2019, por ejemplo, en Sinaloa, cambiaron las cifras de homicidio doloso, se cruzó con cifras de desaparecidos, lo cual nunca había sucedido. Pero además cambiaron también los nombres de la violencia, del delito. Cambiaron. No, bueno, no, lo que sucede es que en el Secretariado Ejecutivo hay como un ropero con muchos cajoncitos, ¿no? Entonces hay un cajón que se llama homicidios dolosos, otro culposo. Los dolosos son cuando alguien llega y te quiere hacer daño directamente. Y los culposos es cuando vas caminando por la calle y pues hubo un accidente y te atropellaron. Entonces, lo que están haciendo es que cambian los dolosos por los culposos. Y entonces, ¿cómo es que nos dimos cuenta? Bueno, porque si haces una revisión hemerográfica, o sea, en medios de comunicación, te das cuenta que en ese lugar no hubo un accidente de un autobús que se hubiera estrellado y se murieron 50 personas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hay más delitos de homicidios culposos que dolosos? Pues no puede ser, es porque están cambiando las cifras. Y en la Ciudad de México, a partir del 2023, se movieron las cifras de homicidio doloso, bajó, y el desaparecido subió, que nunca se habían cruzado. Entonces, ¿por qué se cruzaron? ¿Para qué? Pues porque es la desaparición es el delito, es el crimen perfecto. Es el crimen perfecto. Es bien difícil que no haya impunidad en México en una desaparición, ¿no? Entonces están moviendo, yo creo que ellos, o sea, los criminales aprendieron que es mucho mejor desaparecer a la gente que solo matarla. Y las autoridades también aprendieron lo mismo. Entonces hay entre una omisión y colusión de autoridades y criminales, porque de otra forma no nos podríamos explicar lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Exactamente. Bueno, y cambiando de tema, viene la elección para el Poder Judicial. ¿Qué opina al respecto? ¿Ve en esta elección algo que va a mejorar el acceso a la justicia o será lo contrario? No veo nada que nos diga que va a mejorar el acceso a la justicia, desgraciadamente. Por supuesto que sí necesitábamos una reforma al Poder Judicial, no esta que metieron, porque esto, exacto, en lugar de reformarlo, lo deforma. ¿Por qué los jueces no se eligen en ningún país del mundo? Bueno, en Bolivia sí, pero ha sido un desastre. Pues no se eligen porque precisamente no quieres un político siendo el juez, ¿no? Lo que quieres es una persona que juzgue con ojos cerrados hacia la sociedad y con lo que tienes de elementos en una carpeta de investigación, ¿no? Por eso es que los jueces nunca habían sido electos. Pero además, lo que
ya se ha visto y en los medios de comunicación está documentado que hay muchos lugares donde los criminales están metiendo a sus propios candidatos, ¿no? Donde la 4T, en la tómbola esta que hizo inaudita, eligió solamente a los que ellos querían, ¿no? Entonces realmente, básicamente, claro, y básicamente está decidido quiénes van a llegar, ¿no? Y no van a llegar los mejores, claro que no. Más bien muchos de los mejores están saliendo, y también hay que decirlo, algunos que son juzgadores sí quieren entrar, precisamente porque pues no quieren que las cosas se destrocen a un nivel infinito. Veo muy difícil que salgamos bien de esto, y lo más grave es que nos va a llevar mucho tiempo recomponerlo, ¿no? Porque a nivel de los estados no, ahí tenemos más deficiencias, pero a nivel federal sí tenías que pasar por todo un proceso para poder ser juez. Pues ahora va a llegar la gente que no tiene ni la más remota idea de lo que significa eso. Entonces, pues van a poner a los que ellos quieren, sí. Sí, un rockero que sabe de rock, un luchador que sabe de luchas, pero que no sabe de leyes y no sabe de justicia. Exacto. Eso es lo que nos viene de candidatos a jueces. Qué miedo. Porfirio. ¿Qué piensas, qué sientes que gran parte de lo que has ayudado a lograr en seguridad, transparencia, democracia, se ha perdido o se está perdiendo o se va a perder? Pues mira, pienso que he aprendido a tener una gran resiliencia. No, la resiliencia pues me ha permitido caer y levantarme, y muchas veces, ¿no? Mi mayor lucha ha sido principalmente por las víctimas y por los policías de México. Sobre las víctimas, pues sí he tenido muchas satisfacciones, porque con ayudar a una sola víctima te da una satisfacción enorme, y he ayudado a miles. En el tema de los policías sí tengo mucho más momentos agridulces y más agrios que dulces, ¿no? Sobre todo con el tema de que hayan terminado con la Policía Federal, no porque fuera perfecta, pero era la mejor policía que habíamos alcanzado a construir, porque cada 3 años o cada 6 los mexicanos nos dedicamos a volver a construir lo que ya habíamos empezado a construir, y es un tiradero de dinero y de corrupción, de esfuerzo humano, ¿no? Y muchas vidas que ahí se ven truncadas. Entonces ahí sí me he llevado mucho más decepciones con las instituciones, desde luego que también, pero bueno, creo que lo único que no podemos perder es la esperanza de que en algún momento podamos tener un mejor país. Así es. ¿Y cuántos años crees que hemos retrocedido? Porque ya habíamos avanzado y ahora vamos para atrás, ¿no? Ya no son niveles hacia arriba, son niveles subterráneos. Fíjate, ¿no? Que yo creo que voy a decir algo terrible, pero si fuera a retroceder, yo preferiría un gobierno como los del PRI que tuvimos, que por supuesto que eran corruptos, que hacían cosas horribles, pero también creaban instituciones, ¿no? Pero estos dos últimos gobiernos, a mí que me digan una institución que hayan creado, una, ¿no? Pero sí las que han destruido. Sí, pues bueno, han destruido todo. O sea, López Obrador destruyó todo lo que volteó a ver. ¿Cómo unirías a la ciudadanía? ¿Cómo unirías a la ciudadanía? Porque estamos todos desbalagados. Mira, yo creo que... ¿Cómo activarlos? Mira, yo he aprendido a través de los años que no necesitamos todos pensar lo mismo ni estar en el mismo lugar, ¿no? Creo que como nos tenemos que activar es más haciendo sinergias inteligentes, ¿no? No sé, por ejemplo, que todos los grupos estemos hablando de lo mismo en algún momento dado, cada quien desde su trinchera. No esperar a que todos estemos en la misma trinchera, porque entonces... Pues los egos, somos seres humanos y los egos nos invaden, ¿no? Yo muchas veces he hecho nuevas organizaciones civiles y después me encuentro gente que me dice, oye, pero tú no hiciste esta organización, sí la hice yo. Oye, pero te la quitaron. Me vale gorro. O sea, el chiste es que esté funcionando con quien quiera que esté funcionando.
Pero eso pues tal vez habla de alguna madurez que yo ya adquirí y pues no es fácil encontrarlo. Entonces yo sí creo que cada quien con sus recursos, bajo su visión, pero tengamos un esqueleto común, ¿no? De decir, vamos a luchar por estos 10 puntos y primero, a ver, votemos. Primero vamos por aunque no sea el mío, el que no es el que yo prefiera, pues primero vamos a ir por una cultura cívica, ¿no? O primero vamos a ir por la formación de buenos policías, o primero vamos a ir porque se instale un sistema en todas las escuelas de, ¿cómo se dice?, de servicio social, ¿no? Porque también ese creo que es un tema básico para los ciudadanos. Se los comparo. Yo tengo 2 grupos de amigos que tenemos chats y que pertenecemos a 2 grupos completamente diferentes, ¿no? Unos cuando yo estudiaba primaria, secundaria y preparatoria, que lo hice en una escuela de monjas americanas, y luego tengo otro grupo de mis amigos de la universidad. La escuela de monjas americanas te obligaba desde sexto de primaria a hacer servicio social. Y si no lo hacías, no importaba, te ibas al siguiente año de la escuela. Entonces, todo mundo hacía servicio social. Y mi otro grupo no. Mi otro grupo venía de escuelas muy diversas y luego, bueno, hicieron servicio social cuando estamos en la universidad. Si tú comparas la intensidad de ciudadanía que tiene un grupo y el otro, es completamente diferente. Y tiene que ver, estoy segura, con que unos tuvimos la sensibilidad desde sexto de primaria que nos inculcaron en que el otro importa, ¿no? Así es. Y los otros no tuvieron esa oportunidad. Y entonces, por ejemplo, en mi grupo de la escuela veo que pues una está metida ayudando viejitos y otra en una organización de ciegos y otra en una de niños y otra ayuda a 3 organizaciones, ¿no? Entonces creo que eso hace una gran diferencia, pero bueno, ese podría ser otro punto, ¿no? Y así tenemos que buscar los puntos en los que coincidimos y decir, bueno, en estos puntos vamos a ir juntos, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un foro todos? ¿Vamos a invitar gente de fuera? ¿O vamos a hacer un foro virtual que sale mucho más barato? ¿O nos vamos a poner todos de acuerdo para hablar en redes tal día, tal hora sobre este tema? ¿No? Entonces creo que sí tenemos que hacer sinergia, que no lo hemos hecho, que no nos hemos organizado, sobre todo últimamente. Antes, desde luego que estábamos mejor organizada la sociedad civil, pero creo que se tiene que volver a organizar porque no hay de otra. Tere, nos queda todavía tiempo. ¿Nos puedes dar otra pregunta, por favor? Sí, bueno, yo quería hacer un comentario también. Estoy empezando a cambiar porque, bueno, tengo 40 años de terapeuta, Marilena, bendito Dios. Entonces, bueno, primero tuve que empezar conmigo, porque como tú dices, para esto de los egos, las resiliencias, todo esto. Y esto me ha dado una particular forma de hablar, ¿entiendes? Donde he aprendido, parto mucho de, yo asumo la responsabilidad sobre mi paquete y entrego también al otro gentilmente para marcar que vayamos juntos. Pero marco mucho la diferencia entre la palabra ayudar y apoyar. Porque si yo te pido tu ayuda, entonces la carga es mía. Claro. Pero si tú me pides mi ayuda, la carga pues es mía. O sea, es un intercambio de cargas. Pero cuando te digo apoyarnos, entonces estamos compartiendo, ¿ves? Entonces estoy poniendo mucho cuidado en la narrativa, en cómo dirigirme. Y como dices, hay gente que hace estas jornadas de trabajo y tal. Bueno, yo cuento con gente que como les digo, me apoya en la casa, ¿no? Y platico mucho con ellos esto, ¿no? En términos de que empecemos también. Hay cosas que, como no se dicen, pues la gente no lo sabe. Mi hijo me dice, mamá, eres una metiche. Y le digo, no, ¿qué te crees? Por hoy escribí un libro que se llame Alguien te lo tiene que decir. Porque no hemos estado expuestos a esto, por ejemplo, que hoy estamos buscando que tú nos compartes, que de verdad es de una riqueza, ¿no sabes? Te decía yo hoy que nos vimos, a mí me sorprende todo este activismo que tienes en base a la ciudadanía, que eso es tras lo que vamos ahora. Entonces, sí nos comentas ahorita, y esa sería mi pregunta, nos comentas ahorita que sí tiene que haber como un actor político.
O sea, ya no quiero políticos, ¿no? Sin embargo... Es que todos somos políticos al hablar de cosas públicas, ¿no? Eso me interesa. Gracias. No, en el espacio público, pues hablas de cosas públicas y entonces eso es el polis. Entonces, en ese sentido, todos somos políticos. Lo que pasa es que hoy tenemos un... díselos. O sea, sentimos horrible al decir político, ¿no? Porque nos estamos imaginando a Bartlett y a Noroña, o a López Obrador, pero no, o sea, el hablar de cosas públicas, bueno, pues te hace que estás metido en la política. Gracias. No en la política pública. Gracias. Eso era básico, ¿sí? Porque si no, no quedarnos en esta idea, esta creencia que se ha hecho, que nos encontramos en las calles cuando andamos en manifestaciones y todo, que la gente dice, ¿es política? Entonces ya no quiero saber, a ver, espérame. Sí, y justamente esto, ¿no? La parte claro. de polis, pueblo, polis, pero del de veras. Claro. No que nos han hecho sentir peyorativamente, como jodidos, como resentidos, y que definitivamente pues va creando esta errónea causa de que estos ofrecimientos sociales que se dan, pues creen que se los dan ellos cuando salen de nuestros impuestos. Claro. Y esto, ¿qué pasaría? Que la propuesta general sería si un día nos decidiéramos a suspender el pago de impuestos. Ahí necesitamos asesoría jurídica, ¿no? Pues, sí, fíjate que yo lo he pensado en muchas épocas de mi activismo, que si nosotros somos los que mantenemos todo y al fin de cuentas hay algunos que se embolsan el dinero nuestro, ¿por qué les tenemos que seguir pagando impuestos? Y siempre termino teniendo la duda si hacer un activismo en ese sentido o no, porque también somos bien cómodos, ¿no? Pues yo ya no voy a pagar y a mí me vale gorro, entonces que se caigan las calles, ¿no? Y me dicen, de todas formas, las calles están caídas, ¿no? Parece que vivimos en estado de guerra, hay unos baches, ¿no? Por claro, por la corrupción que tenemos. Yo creo que sería cosa de plantearlo de una manera muy organizada, muy bien organizada, en la que realmente pues hagamos un intercambio, ¿no? O sea, sí te voy a pagar los impuestos, pero primero tú me pones bien las calles, ¿no? Por ejemplo. O primero tú me arreglas la seguridad y me demuestras que en esta zona ya lo tienes controlado y no que el crimen es el que controla la zona. Cancelas ese proyecto. Así. Exactamente. Entonces, yo creo que sí habría que tener asesoría jurídica y hacerlo de forma muy estratégica para que realmente funcione y buscar la suma de muchísimos actores, ¿no? Porque de qué sirve que yo deje de pagar impuestos, ¿no? O estos que estamos aquí en la mesa, dejemos de pagar impuestos, va a venir la UIF por nosotros y la fiscalía y nos va a meter a la cárcel porque, pues, hay mucha gente que los va a seguir pagando o medio pagando, ¿no? Entonces yo creo que sí se requeriría una gran estrategia para hacerlo. Sería un hit, un balazo. Quizás es porque nos hace falta llegar y pisar fondo para rebotar. Nunca terminamos pisando fondo. Exacto, lo que yo iba a preguntarte. Mira, el entrevistado anterior nos planteaba algo así como que debe haber un relevo generacional de todos los grandes, las voces que nos representan. Y yo digo, ¿por qué tenemos que tener un relevo? ¿Por qué no sumamos? Porque al final es por el país. Y pareciese que Morena tuvo esa forma de comunicar para conectar con su gente, con la gente que va por los 3,000 pesos al mes y por los que les da empleo. Pero nosotros no podemos. Tú que has tenido este tipo de puertas abiertas, puertas cerradas, ¿qué nos dejas como mensaje? ¿Qué nos falta para poder hacernos, juntarnos, unirnos? Aunque no tengamos las mismas ideas, los mismos conceptos, ¿qué nos falta? ¿Qué necesitamos? Pues no sé si nos falta empatía, pero yo creo que lo que nos falta es una mejor narrativa, para empezar, ¿no? En donde incluyamos también a los otros. Yo no creo que la gente que votó por Morena o que recibe 1,000, 3,000 o 20,000 pesos, sea diferente a nosotros. También creo que muchos de ellos sí saben que las cosas no están bien.
sí saben igual que nosotros lo sabemos. Quizás no hemos sabido comunicarnos bien con ellos. Yo veo en las redes sociales no saben por dónde esa empezar. agresión hacia el que piensa diferente, ¿no? Y dices como, ¿por qué? ¿No? Puedo pensar diferente y respetarte. Entonces sí creo que también en ese sentido, pues sí tenemos que buscar otro tipo de estrategias. Quizás seguir la misma estrategia que hace Morena, pero justo al revés, ¿no? Repetir nuestros mensajes claves, repetirlos con empatía, hacer que la gente le haga clic lo que estoy diciendo, ¿no? Y quizás esa parte no la hemos logrado. Bueno, no quizás, no la hemos logrado, ¿no? De alguna manera. Entonces yo creo que hay muchas cosas por hacer y se pueden proponer muchísimas cosas y tenemos que estar abiertos a que hay muchas ideas que puede ser que de principio no nos hacen clic, pero igual conversando pues dices, no, sí tienes razón el otro. Pero también esa capacidad la tenemos perdida, ¿no? Porque si yo estoy conversando con alguien y al mismo tiempo yo ya estoy pensando que le voy a contestar antes de que el otro termine de hablar, pues en realidad no estoy conversando, ¿no? Sí, yo les digo, María Elena, que el ego tiene 3 características básicas. Siempre busca culpable externo. Siempre quiere tener la razón. Y tiene buen choro para justificarse. Así se los digo rapidito a los pacientes y empiezan a fijarse en cómo siempre están buscando señalar al otro y culpar al otro, pero no voltean a sí mismos para ver su responsabilidad. Claro. Cómo yo me estoy generando esto, ¿no? Y tiene mucho que ver con, claro, muchísimos rollos. Pero bueno, en la narrativa, mira, ya estamos incluyendo conceptos nuevos. ¿Ves? Alguien te lo tiene que decir. Pues de verdad ha sido un gran placer. Al contrario, el placer mil gracias. De verdad creo que representas, no sé si sea así en mi percepción, una mujer con mucho equilibrio, con mucha paz interior. Y la emanas, la verdad, la emanas. Y gracias porque al final eres una guerrera, porque dentro de esa paz interior hay una guerrera que está peleando porque esto no se quede ahí en las sombras. Tratamos, y yo les agradezco muchísimo a los 4 que me hayan invitado y que la hora ciudadana cada día tenga más éxito. Muchas gracias y ojalá vuelvas pronto. Sí, nos gustaría volverte a tener. Sí, muchas gracias, nos despedimos, escriban preguntas, de verdad necesitamos saber qué les gusta, qué no les gusta, qué les interesa, qué no les interesa de todo lo que hemos hecho. Muchas gracias por vernos. Los medios de contacto, por favor, Tere. Ahora sí, recuerden que siempre esperamos sus comentarios, por favor, ¿sí? Tenemos Tere @defiende_México en YouTube y Twitter, o ahora X. Tenemos @defiende_México, este es con minúscula, en TikTok. La anterior, la de YouTube y de Twitter, es con defiende_México con mayúscula, ¿sí? Inviten a más, por favor, expandamos todo esto. Estamos buscando generar este contacto ciudadano, precisamente con gente tan valiosa que tiene esta trayectoria, esta experiencia, y que ahora sí, pues, no sean canijos, compartan el programa. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias por venir, María.